Express News Podcast presenta el siguiente programa. Hola, soy Micaela Álvarez, escritora uruguaya, y bueno, y tengo el agrado de estar aquí en Londres. Y bueno, Pedro, muchas gracias por el espacio. Pues Micaela, el placer es y el honor es para nosotros, porque Micaela es una escritora uruguaya. Y por ahí quiero empezar, Micaela. ¿Cómo ha sido ese viaje? Porque estás en Londres. Sí, bueno, maravilloso. Londres es hermoso, es un sueño para mí estar acá, pero la verdad que es muy lindo, muy linda la gente, muy linda la diversidad que hay. Así que muy contenta de poder estar yo acá y a su vez traer bueno, a mi novela. Bueno, Micaela, ese es el propósito. El propósito de tu viaje, no solo a Londres, porque también es un viaje a España, es uno solo y es presentar tu novela, una novela que has titulado Now is Cuando, Now is the Time en inglés. ¿Cómo va a ser y cómo ha sido ese sueño con esa novela? Bueno, en realidad, sí, el estar acá creo que nunca estuvo en los planes iniciales. Para mí era un sueño conocer Londres, pero era independiente de lo que fue surgiendo después con el tema de la novela. Y cuando dije, bueno, yo voy a ir a Londres, no puedo no llevarla justo a ese lugar que tanto deseo. Y bueno, y ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, de como dices tú, en este momento estoy con No es cuando en la versión de español y también, como tú decías, está en la versión de inglés. Pero bueno, sí, sin duda que es maravilloso también poder contar con el apoyo de mi país acá, tanto acá y en Madrid cuando vaya a España, porque bueno, la embajada ha tenido un rol bastante importante en que esto se materialice, ¿verdad? Es titulada No, es cuando. ¿Por Sí. qué? Bueno, No es cuando en realidad es un título que no es usual usar un título en inglés y en español, pero bueno, siempre tuve esa visión de que trascendiera las fronteras, ¿no? Que pasara cualquier tipo de fronteras, incluso la del idioma. Entonces, bueno, cuando me planteé el título, dije, ok, tiene que ser en el inglés, que es nuestro idioma universal, y a su vez tiene que tener un poquito de lo que somos nosotros como hispanohablantes, ¿no? El español y nuestras raíces. Entonces, bueno, por eso es el no es cuando, que es ahora es cuando. Esta novela es una novela romántica juvenil, pero que a su vez aborda temas como, bueno, como la resiliencia, como esto de tomar las decisiones ahora porque es el momento ahora y quizás después no se pueda o no sea. Entonces, bueno, va un poco por ahí, ¿no? Como ese crecimiento personal del personaje, de que con 17 años se va a tener que hacer cargo de su familia, de tomar decisiones que de repente no a cualquier chico de 17 años le pasa y ella lo va a tener que afrontar. Entonces, bueno, es un viaje romántico, pero a su vez es muy emocional. Y sobre todas las cosas es que en esta novela trato también de reivindicar lo que son nuestras raíces uruguayas, nuestras costumbres, porque bueno, está ambientada en el medio rural uruguayo. Uruguay. Y aquí es donde quiero entrar en tu historia como escritora. Tú eres una escritora de un país, de una tierra que ha dado brillantes personas en la escritura que nos han dejado una riqueza inmensa en la poesía, muchos géneros literarios. Tú eres una persona relativamente joven, digamos, y ese reto de la literatura empieza en ti muy temprano, muy temprano. ¿Qué te motivó? A veces siempre tenemos esa discusión si el escritor nace, el escritor se hace, o a veces hay un detonante y ese detonante hace que nosotros saquemos ese arte que llevamos por dentro, muchos en la literatura, otros en la pintura, qué sé yo. En el caso tuyo, ¿cuál fue ese detonante? Bueno, en mi caso sí, hubo un detonante, como tú decís. Yo en mi vida pensé que iba a ser escritora, ni mucho menos. Si bien cuando era niña amaba leer y leía cualquier cosa que se cruzaba por delante, pero no, nunca fue como, no era una meta o no era una pasión que yo sentía tener. Y el detonante fue porque al igual que el personaje, que por eso la novela también tiene un tono realista y, y bueno, y tiene como un guiño también un poco a lo que ha sido mi historia, que es que luego de muchos años de haber perdido a mi papá como el personaje con 17 años, son puntos
yo creo, de quiebre en cualquier persona, ¿no? Porque, bueno, haces un clic, porque tu vida cambia. Y bueno, y después de muchos años sentí como que podía hacer el duelo en ese momento. eh, y bueno, y había que sacar esa angustia y todo eso que a veces uno se guarda, ¿no? Porque, bueno, porque la vida te obliga, entre comillas, a continuar, y a veces haces un poquito como de lado, dejas un poquito de lado el dolor y bueno, y todo lo que te pesa, ¿no? Y bueno, y cuando llegué a ese punto, me acuerdo que, bueno, por supuesto que bueno, pedí ayuda a una psicóloga y demás, y ella me dijo: "¿Y por qué no escribís lo que sentís?". Y bueno, y ahí fue cuando empecé a escribir, que en mi vida había escrito nada, o sea, espontáneo, ¿no? A no ser para, bueno, cosas académicas, sí, por supuesto, un montón. Además, yo soy docente, soy maestra rural. Entonces, por ese lado, sí. Pero no desde la creatividad, no desde lo emocional. Y bueno, y empecé a escribir. Empecé a escribir lo que sentía, lo que me pasaba, un poco lo que había vivido. Y en un momento fue cuando dije, ok, tiene que convertirse en un libro. eh, Porque, bueno, mirando esto, ¿no? De la pérdida, la muerte de un ser querido, de que, bueno, que pasa el tiempo y no es que uno se olvide de la persona, pero la vida te obliga también a no estar pensando tanto en esa persona que se fue, ¿no? Porque, bueno, hay otras cosas, surgen otras cosas. Entonces yo decía, bueno, yo quiero que me recuerden de alguna manera también para el día que no esté en este plano. Y, y bueno, y qué mejor que la escritura, que es milenaria, no se va a borrar. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, ok, esto se tiene que convertir en una novela. Volviendo a ese momento y con el mayor respeto, ese momento de dolor que se cruza con otro momento, digamos, de la vida y que uno a veces los momentos los llama maravillosos, otros trágicos, pero este momento de encontrar en ti esa escritora, pues es un momento maravilloso. ¿Qué escribes? ¿Cuáles son tus pensamientos más allá de, obviamente, de esa situación tan trágica? Yo digo que yo estuve en ese periodo que empecé a escribir, tú dices maravilloso y yo sentí que fue el peor, porque yo digo, ni siquiera el momento en que a veces, el momento exacto, ¿no? En que uno pierde a su ser querido, es como que, bueno, tú lo llorás en el momento, por supuesto que vivís la pérdida, pero es todo lo que viene después y que a veces es más duro que realmente esa pérdida en sí, de no verlo más y de no abrazarlo, ¿no? Y todo lo que conlleva, por supuesto. Pero entonces cuando empiezo a escribir desde ahí, desde el dolor, desde lo más profundo, desde, no sé, esos sentimientos encontrados que también uno tiene, ¿no? Bueno, de que de repente yo tenía la dicha de haberlo tenido mucho tiempo y mis hermanas eran súper pequeñas cuando lo perdieron, que tenían 4 y 6 años. Entonces, esas escrituras primeras eran desde ahí, desde esos puntos, ¿no? Desde el dolor, la pérdida, el reproche un poco también, que bueno, que creo que a todos los que han perdido un ser querido en algún punto se han pasado por esto. Y ya después dije, bueno, es como un puntapié real, porque bueno, me gustaba contarlo desde lo verdadero, desde lo sentido, o por lo menos eso fue y espero haber transmitido en la novela, ¿no? Porque sentía que también no solo yo pasaba por esto, sino que es lamentable, pero es así, muchos compartimos estos sentimientos. Entonces era como rescatarlo, hacerlo parte, porque es parte de la vida, y a su vez convertirlo en una historia que de repente muchos puedan empatizar, muchos le puedan gritar a los personajes, como digo yo, de ganas de sacudirlos y decirle por ahí no es, o hacer ese clic que a veces uno hace cuando lee un libro, pero siempre tratando de eso, de escribir desde los sentidos, desde aquello que a uno también lo mueve, que le pasa por el cuerpo, por todo. Pero, ¿tiene algún título esa primer, o cuál es el título de ese primer trabajo tuyo? No, eso es como comienza esta historia. Em, yo desde que empecé a escribir las primeras páginas, ya te digo, más así como ese sacar de adentro, ¿no? Eh, yo ya sabía que, o sea, en la medida que lo iba escribiendo, supe que esto tenía que convertirse en otra cosa y tuve claro de que iba a ser una novela y de que se iba a llamar como se llama. Entonces no es como, no sé si respondo a tu pregunta. Totalmente, totalmente. Y también quería decirte en este diálogo que cuando yo decía maravilloso, lo decía desde esa otra mirada, ¿verdad? Porque el Sí, mundo claro. nos dio una escritora, ¿verdad? Y esa es la vida, es ese dolor y esa angustia, pero por supuesto que respetamos y entendemos la situación, es una situación angustiante, cualquier pérdida, cualquier cosa. Uno de los personajes de Naos cuando es Jane, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Ese eres tú?
Bueno, esa pregunta me la han hecho muchísimo. Hablemos de ese texto. Bueno, no, Jane está inspirada. Sí, perdón. Sí, sigue, tranquila. No, que digo que esa pregunta me la han hecho mucho porque, claro, ellos, la gente que me conoce, por ejemplo, la gente de mi pueblo, que bueno, que yo soy de Capilla del Sauce, del interior del Uruguay, del departamento de Florida, bien al centro del país. Imagínate que nos conocemos todos, todos sabemos nuestras historias. Entonces, sí, hacen ese juego de quién es este personaje. Ay, pero este fulanito, pero este no lo conocía. ¿Quién es? Que el que aparece que no lo puedo relacionar. Y era muy gracioso ver cómo las personas que, claro, conocían mi historia y demás, y al leer el libro, se buscaban esa unión de la persona real con el personaje. Yo les decía que, bueno, que si bien Jane está basado, y este libro está basado en parte de mi historia, que bueno, que tiene que ver con esto que te decía de la pérdida del papá del personaje, que a mí también me pasó lo mismo, es una historia de ficción también, porque o sea, no, ya no tiene que ver conmigo, sí. Y Jane tiene algunas características que también son muy mías, pero como por ejemplo esto de la resiliencia que hablábamos hoy, ¿no? De como tú decías, de cómo de un momento malo uno puede ser algo bueno, ¿no? Cuando decías lo de ese punto maravilloso, que por supuesto que te lo entendí, porque bueno, yo creo que la clave es esa, ¿no? A todos nos pasan cosas muy jodidas en la vida, muy angustiantes, muy dolorosas, pero es lo que hacemos con eso lo que importa, me parece, más allá del momento malo que uno esté pasando. Y bueno, y yo creo que en ese punto Jane tiene eso muy mío también. Pues, antes de seguir con los personajes, porque hay otro personaje que parece es un tormento, George, ya hablaremos. Quiero detenerme en 2 aspectos que has mencionado. Uno es que vienes del sector rural, vienes del campo, vienes de esa bella tierra de donde los sentimientos afloran, donde lo natural es eso. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo fue tu vida? ¿Extrañas algo de esos momentos? Yo le llamo cariñosamente pueblo, porque los migrantes siempre hemos vivido en un pueblo y esa palabra para nosotros es riqueza. Sí, bueno, yo amo el lugar donde vivo. Yo digo, lo amo por la tranquilidad que tiene, por esa conexión que uno tiene con la naturaleza, el ritmo de nuestra vida es distinto, no estamos corriendo tras de cosas todo el tiempo, como a veces ocurre en la ciudad que tiene como ese ritmo más rápido, es otra cosa, ¿no? Es a otro nivel. Pero así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, porque bueno, al ser un pueblo pequeño, como tú decías, venir del medio rural, no es que ahí las oportunidades te sobren, al contrario, muchas veces, en mi caso, que además soy escritora y autopublicada, y viniendo de un medio donde vos no tenés una editorial cerca o alguien con quien asesorarte, o no tenés talleres, no tenés clubes de lectura, no tenés eso que de repente, si tú estás en una ciudad, es otras oportunidades, generás otros vínculos, generás otras redes. De ahí es como, no es estar aislado, pero tampoco es que lo tengas al alcance de las manos. Realmente tenés que buscarte las oportunidades. Entonces, bueno, tiene esto que te decía de maravilloso, de poder dormir con la puerta abierta, de dejar la bicicleta en la calle, de olvidártela en el supermercado, e ir al otro día y va a estar ahí. No sé, la calidez, las personas, el conocernos entre todos, en que eh, pero claro, cuando tú buscas otras oportunidades más allá de tu medio, ahí está la dificultad, ¿no? Bueno, porque justamente el medio no te ofrece tal vez otras oportunidades más allá de, bueno, las básicas como por ejemplo, bueno, ser maestro, porque bueno, hay escuelas, hay liceos, está la vida rural del campo, ¿no? El ser peón rural, el trabajar en una estancia, en fin. Pero bueno, cuando tú buscas y aspiras a otras cosas, tenés que salir del pueblo, como decimos. Y ahí a veces es cuando es complicado para nosotros. Y esa combinación es maravillosa porque además siempre cuando se habla con un escritor, se habla como en 2 mundos, por referenciarlo. En ese mundo que tú dices de la ficción, que es lo que tu arte, pero también en ese mundo que toca esas fibras. En el caso tuyo, ese pueblo, pero ese contraste, como tú lo dices, que lo hemos vivido todos en esos pueblos tan amados, tan queridos. A veces las oportunidades en estas sociedades tan difíciles, tan modernas, digámoslo, son pocas. En el caso tuyo, ¿cómo logras la oportunidad? Por esto maravilloso que son las redes. Y yo creo que también un poco
por cómo soy yo, porque bueno, yo siempre estoy buscando la manera de ir un poquito más allá, de ir un poquito más lejos. Eh, es como que no me he puesto un techo. Está mal que lo diga yo, pero es así. Yo creo que nadie debería de ponerse un techo ante nada, menos cuando uno tiene claro lo que realmente quiere y hacia dónde quiere ir. Que bueno, que cuando descubrís eso es maravilloso porque bueno, pueden pasar un huracán acá, pero si tu objetivo es allá y vos vas allá, o sea, esto acá va a terminar no importando, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy con el tema de la tecnología es algo que valoro mucho porque me permite esto, me permite hoy estar acá en Londres, me permite comunicarme con personas de otras partes del país y del mundo, eh, para alguien que justamente físicamente está muy alejado. Lo mismo me pasó cuando hice la presentación en la embajada de Argentina, que tuvo una repercusión muy linda desde ese país. Bien, contactarlos por las redes, a booktagrammers, a clubes, bueno, acá en este caso a grupos de latinos viviendo acá en Reino Unido. Entonces yo creo que en este caso las redes juegan un papel muy importante y lo que es la tecnología para personas que estamos bueno, físicamente alejadas de lugares de repente donde puedes acceder de otra manera, bueno, en nuestro caso no es así. Interesantísimo. Además, eso también motiva mucho a lo que nosotros llamamos a veces estas nuevas generaciones, pero la juventud, y claramente tú eres una escritora de la juventud y tocada por un elemento en la tecnología que juega a tu favor, las redes. Entonces, las redes fue ese salir, esa oportunidad. Y ahí viene el segundo punto que quería detenerme, y es hablar contigo es delicioso, delicioso porque es enriquecer el vocabulario, porque es escuchar acentos diferentes, y así es Latinoamérica. Cada país tiene un acento, tiene unas formas de decir, de expresarse. Esas expresiones populares, que por supuesto, no me cabe duda, vienen también de tu pueblo, vienen también de tu país, están reflejadas, y volvemos a la ficción, están reflejadas en tu obra literaria. Sí, es lo que intenté, espero haberlo logrado. Por lo menos algunas. Hay una cuestión con esta novela que surgió después de haberla escrito, incluso después de haberla presentado, y es de ser pionera en lo que es el subgénero gaucho romance. Y ahí yendo un poquito a lo que tú me decís de las expresiones, ¿no? ¿Por qué un subgénero como un subgénero nuevo? Y es porque en realidad más que nada en el Río de la Plata surgió en el 1900 lo que era la literatura gauchesca, que era totalmente distinta a lo que es esta novela en realidad, que bueno, porque la forma de escribir era más prosódica, tenía otra estructura, el lenguaje es mucho más complicado de entender, porque es muy propio de esa época del 1900, y entonces pero sí hay como un punto en común y por esto del subgénero nuevo, ¿no? Y es que tanto la literatura gauchesca como mi novela reivindica lo que es el gaucho. Pero claro, en el caso de mi novela es el gaucho actual, con las expresiones que usamos hoy, al día de hoy en la campaña. Es reivindicando nuestras tradiciones desde lo más profundo del interior, pero con esta mirada actual, ¿no? Es un gaucho, como decimos, evolucionado. Por supuesto, tiene que acompañar la época. Y bueno, y la idea de este subgénero nuevo en realidad surgió, ya te digo, sin que yo lo pensara de esa manera, porque bueno, porque se ambienta en el medio rural, porque reivindica la campaña, todo lo que es nuestras tradiciones, que incluso llega a ser hasta desconocido para personas que viven en las capitales o en las ciudades alejadas del medio rural. Entonces, bueno, cuando me lo mencionaron en una feria que hicimos ese análisis, yo dije, wow, porque en realidad no lo hice queriendo, sino que más allá de describir la novela, que mi idea era esa, ¿no? Era como lo que tú decís, mostrar esa parte nuestra que nos hace únicos, ¿no? Porque bueno, con respecto a las expresiones, a cómo lo decimos, los dichos que decimos, no son los mismos que usamos en la campaña que los que usan en las ciudades, mismo de Uruguay, y bueno, y ya cuando lo comparamos con el mundo, por supuesto, como tú decís, cada país tiene lo suyo. Entonces, bueno, la idea un poco también era esa, ¿no? Poder reflejar, y espero haberlo logrado, sí, nuestros dichos, nuestras maneras de desenvolverlo en la cotidianeidad.
Es, reitero, muy, muy interesante ver todo este panorama y encontrarlo, por supuesto, en tu novela. Bueno, creo que no hay duda que Jane eres tú y ese personaje, volviendo a la novela, tiene que, digamos, vivir ese momento, la muerte de su padre, y también enfrentar esa situación en su pueblo, en un pueblo sin oportunidades. Tiene que sacar adelante a sus hermanas, ayudarlas, que en la vida real tienes 2 hermanas también. Sí, Y enfrentar, tú lo llamas ahí también, porque ese dolor no solo lo llevas tú, lo llevan tus hermanas, lo lleva tu madre, y tienes también que enfrentar todo ese funcionamiento, digamos, llevar adelante el hogar, en un marco y en un contexto que ya lo hemos hablado aquí, donde pues el pueblo es muy agradable, uno lo quiere, pero las oportunidades son mínimas. Y en esa novela, porque estamos hablando de la novela, te encuentras con otro personaje, lo advertía George o Jorge sí, George. Brown, pero este personaje, no me, sí, ese personaje, ¿quién es realmente? ¿Ese del corazón ese personaje o porque ese personaje de alguna manera te hace sufrir? Sí, bueno, yo empezaría por decir que, bueno, que si bien Jane, vuelvo a decirlo, está inspirado en muchas de las cosas que a mí me pasaron y bueno, y también un poco en mi personalidad, yo digo, no lo asocian a que soy yo, ni a que me ha pasado exactamente todo eso. Y con George pasa lo mismo, ¿no? Cada uno de los personajes de la novela, sin duda que hay una fuente de inspiración, ¿no? Una musa para cada personaje que pude utilizar para adaptarlo a lo que yo quería escribir. Y George sí es un gaucho contemporáneo, es un tanto machista, él no te anda con medias vueltas para decirte las cosas de frente, es como que te da con la realidad de una. Y bueno, y también dista un poco de los valores y las creencias que también Jane tiene van a chocar un poco con eso, pero bueno, ahí se va a generar una historia y una atmósfera entre ellos dos, es muy interesante. No quiero spoilear, pero bueno, sí, siento que van a vivir un montón de cosas en la medida que lean el libro, por lo menos además, por suerte, lo han dicho los lectores, no lo he dicho yo, lo que a través del libro se viven como muchos momentos, no solo de tensión, de ganas de gritarle, de llanto, de alegría, bueno, en fin, es como que leer la novela ha sido un viaje por un montón de emociones. Y bueno, esa era la idea también un poco cuando la escribí, de que el lector pudiera vivenciarlo, de lo que lo pudiera sentir, desde lo emocional hasta esto que hablábamos hace un ratito de la atmósfera, ¿no? De los espacios, de la vida. Y bueno, espero haberlo logrado. Ha sido maravilloso hablar contigo, Micaela, porque lo que yo digo siempre, la lectura, las historias, siempre te llevan a lugares, a momentos, a veces los crean, a veces. Y es ese juego también, en el caso mío, lo digo, entre la ficción y la realidad. Y aquí nos queda la tarea es bien interesante poder profundizar en tu novela. Voy a hacer unas últimas preguntas referentes ya a tú cómo te consideras una escritora, digamos, que se hace autodidacta. De todas maneras eres profesora y eso también te da una disciplina. O, o crees que ha sido de formación. Lo digo porque, y reitero eso, a veces el artista que llevamos dentro necesita un detonante, lo tuviste, algo triste, algo duro. A veces los artistas desde pequeños están expresando sus sentimientos. ¿Tú cómo te consideras? ¿Autodidacta o eres de academia? No, yo en mi caso soy autodidacta. Es más, cuando empecé a pensar en que se convirtiera en una novela, si bien lo que tú decís es cierto, profesora, al ser maestra, te da como ese plus de tener otras herramientas, pero claro que a la hora de escribir y convertir lo que escribís en una novela, además con las características que tiene una novela, realmente necesitas ahondar y tener más conocimiento de lo que estás haciendo. Por lo menos a mí me gusta saber si me estoy metiendo en un rubro, bueno, aprender ese rubro en el cual me estoy metiendo. Y entonces al principio me metí en cuanto concurso internacional de escritura hubo, compartí un montón con otros autores de distintas partes del mundo, concursos que te obligaban a escribir un manuscrito en 24 horas, tenía que tener determinada cantidad de palabras.
en equipo, o sea que si tú no participabas o le iba mal a todos. Como que también me puse eso en mente de decir, voy a aprender lo más que pueda y me gusta eso, me gusta seguir aprendiendo, me gusta cuando, cuando no solo me dicen, ay, que qué linda la novela y demás, ¿no? Porque bárbaro, eso es lindo para nuestro, es como un mimo al alma, digo yo, pero también está bueno cuando desde el lector te dicen, ay, porque me gustaría haber sabido más de esto, o me pareció que tal cosa, porque eso también hace que vos crezcas y que te ayude a darte cuenta en qué cosas podés mejorar. Entonces yo creo que yo soy más bien autodidacta y me gusta esto de investigar, de buscar. Bueno, cuando surgió esto del gaucho romance, de ser pionera en lo que es este subgénero, lo mismo, tratar de buscar, de consultar con profesionales, porque bueno, dentro de la literatura es muy amplia, hay mucho tecnicismo, que por supuesto que yo desconozco además, yo recién es como que estoy entrando en este mundo, pero bueno, yo creo que también la clave es esa, ¿no? Conocer donde te estás moviendo para no dar cosas erróneas, que bueno, de repente podés hacerlo sin querer, obviamente, pero sí teniendo la convicción de decir, bueno, siempre hay algo nuevo para aprender y me parece que eso es lo maravilloso, que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Que la maravilloso escucharte porque siempre nos impulsas o empujas con tus palabras. Y cuando uno es autodidacta y hoy más que nunca, eso es una, digamos, una virtud, prácticamente una ventaja que se tiene porque hay que aprovechar las cosas. Y creo que pues la tarea nos queda encontrarnos en esa novela que tiene muchas cosas atractivas, la parte rural que es prácticamente un personaje en esa novela, las expresiones, la valentía de la mujer, es como si estuviéramos hablando en tiempos modernos, muy actuales, discusiones muy interesantes. Está también ese replantearse de ese hombre que tú llamas un poco machista, poco lo sé todo. Bueno, ahí tenemos la tarea y me despido con una pregunta que a veces es molesta, porque yo digo a veces, quien escribe o quien hace arte con una sola obra bastaría, con una sola obra bastaría. Pero tengo que hacerte la pregunta, ¿preparas algo más? ¿Tienes algo en mente? ¿O quieres seguir abrazando esta gran obra que tienes? Sí, siempre sigo escribiendo, no he parado desde que comencé realmente no he parado de escribir. Yo no es que escriba absolutamente todos los días, hay escritores que pueden hacerlo como una rutina, para mí eso no me funciona, pero sí siempre estoy escribiendo. Y de hecho, este año, en el 2026, sale No, la segunda parte, que si bien es un libro que vas a poder leer independientemente de este primero, claro que al leer el primero te va a ayudar a comprender algunas decisiones que Jane y algunas cosas que van a pasar en la vida de Jane en esa segunda parte, pero sí, 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 sale este año si Dios quiere. Además, a raíz de este han pedido mucho la segunda parte, así que bueno, contenta de poder también anunciarlo. Hace poquito igual lo anuncié a esto, pero sí, sí, siempre seguimos escribiendo. La idea es poder en algún momento lograr vivir solo y pura y exclusivamente de la escritura, que ojalá se dé. Así que bueno, sí, sí. Pero abriste una puerta que yo voy a seguir y es, ya es otro contexto, es la segunda del 2026. ¿Qué me puedes decir más sobre este? Estoy muy intrigado porque me imagino que Jane ya es otra familia. Sin duda, en esta primera van a pasar un montón de cosas, pero en la segunda también. Y no nos olvidemos que, bueno, que Jane empieza esta historia, ¿no? Con 17 años, es muy joven. Entonces también está la búsqueda suya personal, ¿no? De hacia dónde apuntar su vida y qué le gusta, qué quiere, ¿no? La pregunta que nos hacemos todos en algún momento. Y bueno, y en esta segunda parte es como, bueno, mirarse un poquito más a sí misma, que es lo que no pasa mucho en esta primera. Y bueno, y en esta segunda parte ya ella como que va a poder enfocarse un poco más en eso que ella va a descubrir que quiere. Bueno, dejémoslo Sí. ahí, pero muy interesante, seguramente. Muy interesante. ¿Quién quita que James vaya a Europa? Nunca se sabe. Micaela, muchísimas gracias. Nunca se... Ha sido una conversación deliciosa y esperamos tenerte nuevamente y por supuesto cuando esté lista esa segunda parte de Now is Cuando, Now is the Time,
nosotros podamos acompañarte y estar y hablar y seguir en estas conversaciones en este espacio de migrantes de Express News Podcast. Micaela, muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Con gusto seguimos en contacto. Gracias por el espacio. Muchas, muchas gracias y seguimos en contacto. Express News Podcast presentó el anterior programa.